Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Dialogando con Dios. Buenos días, hermanos, buenos días, amigos, en esta mañana. Que Dios les esté visitando a través de la palabra y el poder de su Santo Espíritu. Saludamos a Milton Navarro, así también como el conductor de Chispazo Radial, a Mario Ruiz, a Michael Navarrete, a Lizeth Sánchez, a Juan Gómez, a Emir Alex, Dios te bendiga, Emir Alex, de manera especial, también a Araceli Cruz, a Carlos Medina, a José Luis Cerda, a la familia de la Ruth Bejarano, a Joel Reyes, también a Leonel Barahona, un fiel escucha del programa, lo sintoniza, un profesional del volante que sintoniza la radio, a Richard Barahona, Dios te bendiga, a Pablo Torres, hermano Pablo Torres, Dios le bendiga, también a Julio Cárdenas, Dios le bendiga, a Carlos Espinosa Rojas, saludos y bendiciones, también al abogado José Luis Bejarano, y al niño Williamcito Bejarano, que inclusive ha mandado algunos chats, ¿verdad? Y Dios le bendiga a este niño. Vamos a reflexionar hoy en un pasaje bíblico que lo podemos encontrar en el libro de los Jueces, en el capítulo 6. Dice la palabra del Señor así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo: Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en otra de los abiezerritas. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron uno a otro: ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo le dijeron: Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca aquí tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muere esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó el altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerboal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Amén. La Biblia nos narra un sinnúmero de acontecimientos por los cuales la gente o la humanidad ha pasado, y que todo es causa del pecado. Si nosotros una y otra vez ahondáramos en las dificultades por las cuales la humanidad ha pasado, nos daríamos cuenta que siempre está impregnada de pecado. Aquí podemos observar en el libro de los Jueces, en la época que aún no habían sido elegidos reyes sobre Israel, y era la época de llamada de los jueces, dice la palabra del Señor que Israel hizo lo malo delante de Jehová, y por eso Dios se apartó y los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Si nosotros observamos, y este pasaje bíblico detalla cuál era el mal en Israel, y era la idolatría. Algunos dicen: podemos idolatrar lo que nosotros querramos por nuestro libre albedrío, bien, pero como dice la palabra del Señor, la obediencia trae bendiciones, así como la desobediencia trae maldiciones. Es como una ecuación matemática.
que nosotros quizás hemos establecido, por decir una ecuación para calcular cualquier de tantos temas que pudiésemos tratar, por decir una derivada o una integral, son fórmulas que ya están establecidas y así son. Vamos a tener un resultado cuando aplicamos nosotros estas ecuaciones. Pues así, espiritualmente hablando, es lo mismo. Si el hombre peca, trae consecuencias nefastas para su vida. Si el hombre hace lo bueno u obedece a Dios, entonces traerá consigo todas las bendiciones que Dios ha ofrecido y que nadie, absolutamente nadie, puede impedir que tú recibas tu bendición. La palabra de Dios es clara en la época nueva testamentaria. Jesucristo dice que cuando Él abre la ventana de los cielos para bendecir tu vida, nadie, absolutamente nadie las puede cerrar. De igual forma, cuando Dios ha cerrado las puertas para tu vida, nadie, absolutamente nadie las puede abrir. Y esto habla el control que Dios tiene para bendecir tu vida y bendecir a la humanidad. Entonces Israel, dice la palabra de Dios claramente, abandonó el adorar a Dios y incursionó en el camino de la idolatría. Nosotros, aquellas personas que estudian demoniología y que Jehová reprenda a todo demonio, se darán cuenta que tanto Acera como Baal, pues algunos dicen eran dioses mitológicos. No, eran demonios. Eran demonios que la gente los había aceptado como deidad. Recordemos que el enemigo de las almas, ese fue el motivo por el cual batalló en el cielo, peleando por la adoración que solamente a Jehová de los ejércitos le pertenece. En la época que Jesucristo inicia su ministerio allá en el desierto, claramente Jesús le contestó a Satanás. Cuando Satanás, el diablo, le dijo a Jesús que si postrado le adoraba y que le iba a dar todos los reinos de la tierra, Jesús textualmente le dijo: solo a Dios adorarás y a Él solo servirás. Esto habla de que el enemigo de las almas, eso es lo que ha querido a través de los tiempos y las edades, querer robarle a Dios la adoración. Pero realmente la honra, la gloria, el imperio y la adoración solo son de Jehová, porque Él es el Dios creador y después nadie. Tanto los ángeles en ambos bandos fueron seres creados por Dios y que siempre tienen que reconocer que como seres creados, al igual que el ser humano, tenemos que honrar a Dios. No podemos caer en la idolatría, que es cuando nosotros erigimos una imagen y le comenzamos a rendir culto, porque si nosotros vemos este pasaje, esto fue lo que trajo que Jehová se alejara y los madianitas, un símbolo de Satanás el diablo, vino a cultivar en ellos una esclavitud en el cual todos se vieron involucrados, donde los madianitas inclusive se les llevaban las comidas, se les llevaba todo, y había traído gran pobreza y miseria al pueblo de Israel. Entonces concluimos rápidamente: la idolatría trae miseria, la idolatría trae pobreza, la idolatría trae todo tipo de escasez, porque los madianitas, en este caso particular, le robaban los bienes, y en nuestro caso particular, el enemigo de las almas, recordemos que ha venido para robar, para hurtar y para destruir. Entonces él, cuando nosotros no le servimos a Dios y andamos alejados de Él, Él penetra y se roba las bendiciones que Dios tiene para ti y que quizás Dios te ha dado. Es así el caso particular que dice la Biblia que el pueblo empezó a clamar a Dios, empezó a pedirle a Dios, que ya no soportaban el yugo al cual estaban siendo sometidos, porque los madianitas estaban esperando el tiempo de la cosecha para llevársela. Se le llevaba todo lo mejor de la tierra. En otras palabras, indirectamente Israel trabajaba para ellos. Ellos ya tenían las fechas estipuladas y ellos como que tenían espías para darse cuenta dónde estaba la cosecha y llevársela. Es así que cuando el pueblo empieza a clamar, pues Dios envía a su ángel. Vuelvo y digo, algunas personas piensan que Dios tiene nuestro tamaño. No, no es así. Dios es eterno, es grande. No tendríamos palabra, o como diría algún matemático, el poder de Dios es ilimitado, no tiene límite. Y así que el ángel de Jehová baja, porque Él siempre va a buscar a alguien, pues que de buen corazón. Dios va a usar siempre a aquellas personas que se dispongan a obedecer a Dios. Y cuando Dios baja, al único indicado se llamaba Gedeón. Y es así que el ángel de Jehová va y tiene una conversación con Gedeón. Los versículos podemos ver que el mismo Gedeón dijo: he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo:
pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Habla de que Dios iba a dar una respuesta al clamor del pueblo. Por eso dice la Biblia, ninguna de nuestras oraciones, cuando se hacen en fe, van a quedar, como dicen algunos, en el espacio tridimensional perdido. No, Dios lo va a responder. Y es así el caso. Dios envía al ángel y empieza a tener una conversación con Gedeón y empieza a decirle que tenía que primero quitar el obstáculo que impedía bendecir y darle la victoria a Israel. ¿Y cuál era el obstáculo que ellos tenían? Pues la idolatría. En el presente es lo mismo. Aunque algunas personas digan, ve, yo no idolatro a nadie, pero el simple hecho que tú tengas una estatua en tu casa y le estés rindiendo culto, estás en pecado y estás evitando que la bendición de Dios te llegue. Y algunas personas quizás se molesten cuando retomamos este tema, pero es mi deber predicarlo, porque yo salgo de la responsabilidad delante de mi Dios, y algún día el Señor no me lo va a demandar el hecho de que les diga a ustedes que cuando están incursionando en idolatría, Dios se apartará de vosotros y el enemigo de las almas tomará control. Toda la honra y la gloria que tú le rindes a las esculturas, detrás de ellas el enemigo de las almas las va a tomar como adoración, porque es así. Recordemos que la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. De Él es la honra, el cielo y la plenitud, el mundo y los que en Él habitan, dijo el salmista, y a Él sea la honra, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Entonces, ¿pero de dónde viene el idolatrar y la idolatría? Pues vuelvo y digo, viene de Satanás, el enemigo de las almas, que muchas veces trata que los hombres no entiendan la verdad. Pero Dios, que le va a dar la victoria a través de Gedeón al pueblo de Israel, debido al clamor del pueblo, y viendo Dios el sufrimiento de ellos, entonces Dios le da indicaciones claras a Gedeón. La familia de Joás tenía una gran estatua de Baal y una estatua de Acera. Vuelvo y digo, Jehová los reprenda, que no es más que demonios erigidos, que las creencias de los hombres las habían creado. Y es así que Jehová le da indicaciones claras. Yo te voy a dar la victoria. Cuando pregunto yo en alguna congregación, digo, ¿cuántos quieren ser victoriosos? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren que la gloria de Dios les ministre? ¿Cuántos quieren ser una familia exaltada por Dios? Y la mayor parte de la gente lo anhela. Pero cuando se les dice que para que obtengan eso que Dios tiene para ustedes, deberemos de derribar todo aquello que lo impide, pues son raros y contados aquellas personas que están anuentes para abandonar quizás esas cosas que delante de los hombres quizás no signifique nada, pero delante del Dios que yo te predico sí significa obstáculo para que tú recibas tu bendición. Entonces podemos decir, con todo el respeto, de que si nosotros no estamos recibiendo la bendición, nosotros somos la causa, somos el obstáculo. No honramos a Dios como Él se lo merece. No le servimos al único Dios verdadero. Pensamos como algunas naciones que son politeístas, que ellos dicen el Dios del sol, el Dios de la luna, el Dios de acá, el Dios de la estrella, tantas cosas que inclusive algunos adoran hasta hombres. Y recordemos esto: solo a Dios adorarás y a Él solo servirás. Palabras que Jesús dijo, vuelvo y digo, y no nosotros. El caso es de que Jehová le dice a Gedeón: mira, tu padre tiene una estatua grande de Baal, un altar a Baal, y tiene una estatua de Acera. Quiero que derribes esos altares y que en lugar de ellos tú edifiques un altar a Jehová con la leña de las estatuas que tienen ellos. Vas a edificar y vas a ofrecerme un holocausto a mí. Y entonces, ¿por qué? Porque al derribar esas cosas, entonces, y darle la gloria a Dios, Dios iba a actuar a favor de estas personas que eran las que estaban enviando el clamor a Dios. Nos encontramos con muchas personas que quizás nos digan: hermano, ore por mí. Yo oro por ellos. Pero cuando se les hace hincapié que tienen que abandonar esos obstáculos que tienen en su vida, no están dispuestos. Un caso particular es, por decir un ejemplo claro, una persona que esté en la fornicación. Es una persona que no está casada. Y es una persona que ante Dios, aunque a la gente no le parezca, la Biblia dice que Dios le juzgará. Entonces yo puedo orar por ella, pero cuando esta persona empieza a organizar su vida en una obediencia hacia Dios, es ahí donde Dios va a actuar, va a venir
Porque esta persona le está demostrando a Dios con hechos que en realidad se está comprometiendo para obedecer la palabra de Dios. No sé si algunos no entiendan. Pues es lo mismo en este caso. Jehová va a responder, pero el pueblo tiene que derribar esos altares que estaban erigidos ahí y que lo único que estaban demostrando es que habían abandonado a Dios y estaban en la idolatría. Si nosotros vemos las indicaciones que el ángel le da a Gedeón, son estas: derríbalas. Y es así que nosotros debemos de aprender en el presente, si quieres ser bendecido por Dios, a derribar todo aquello que nosotros quizás hemos puesto en un pedestal y que en cierta forma significan una idolatría. Una persona me dijo: la idolatría es el dinero también. Todo aquello que ocupe un primer lugar antes que Dios es idolatría. Puede ser en caso particular que idolatres a tu esposo, idolatres a tu esposa, idolatres a tus hijos, idolatres, como algunas personas digan, algún cantante, algún artista en particular. Y todas esas cosas significa que ocupan un lugar especial en tu corazón. Y recuerda dos textos fundamentales. Pablo dice que vosotros sois el templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Esto habla que nuestro corazón no puede ocupar un lugar nadie sino Dios. Resumido, los mandamientos que Dios le da a Israel, le dice: solo a Dios adorarás y Él solo servirás. Y luego le dice el Señor: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. El amar a Dios significa de que le atesoramos en el corazón, abrimos nuestro corazón y vamos a ser guiados por la palabra, que es lo que Gedeón en este instante está aprendiendo. Luego dice la Biblia que Jehová le dice a través del ángel: derriba los altares con la leña que hagas de acera. Empieza y me ofreces el altar en la parte alta. Y es así que Gedeón tiene miedo. Quiere decir que por lo visto en el lugar donde vivía Gedeón, toda la gente era idólatra. Estaban viendo las circunstancias que los madianitas les estaban robando y todo, pero había una gran parte de la población que estaban idólatras, estaban cegados espiritualmente. No sé cómo una nación de Israel que habían visto la gloria de Dios, quizás se les había comunicado a través de la transmisión, se le había transmitido a los padres a los hijos todo lo que Jehová había hecho por ellos, y ahora en lugar de colocar un altar a Jehová, estaba colocado un altar a Acera o un altar a Baal. Y bien claro, se les había indicado a ellos que no tomaran las costumbres de las naciones vecinas, porque ese fue el motivo por el cual Dios las desechó, porque eran prácticamente idólatras. Luego dice la palabra de Dios que Gedeón, cuando toma 10 hombres y él dice: vamos a hacer lo que Jehová dijo. Qué importante es que nosotros obedezcamos la palabra de Dios. Vemos ahí que no fue nadie el que le fue a decir a Gedeón, fue directamente Dios. El que está en contra de la idolatría no soy yo, es Jehová de los ejércitos, y al estar él en contra de eso, pues también yo debo estarlo. Si estamos del lado de Jehová, si estamos obedeciendo su palabra, debemos de aprender a desechar todo tipo de idolatría, porque Dios así lo dice. Y dice la palabra de Dios que Gedeón llegó de noche, derribó el altar a Baal, cortó la imagen de acera, la picó, la hizo leña, y en su lugar tomó y sacrificó un holocausto a Jehová de los ejércitos. Pero veamos la reacción de las personas. Dice la Biblia que todos los hombres de la ciudad llegaron al día siguiente a decirle a Joás, al papá de Gedeón, que se lo dieran, que lo iban a matar. O sea, veamos la situación de la gente, a donde llega muchas veces la necedad del hombre. Y como una persona dice, muchas veces dice el necio en su corazón: no hay Dios. Eran personas cegadas. Y quizás en esta mañana el Espíritu de Dios quiere indicarte algo. Aprendamos a adorar a Dios como Él se lo merece. ¿Quieres salir tú de todos esos sufrimientos, esas ataduras que muchas veces tienen ahí en tu vida, esas faltas de bendiciones? Porque estoy consciente, la palabra de Dios se va a cumplir, pero siempre para bien en aquellos que obedecen. La bendición de Jehová siempre va a estar hasta el último día que estemos sobre esta tierra, sobre los que confían en Él. Él se va a encargar de que tu vida no sea avergonzada jamás. Jehová se va a encargar de guardar tu vida hasta el último segundo, hasta el último minuto, porque las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Pero todo aquel que no está sujeto a la voluntad de Dios, entonces el Señor no va a actuar a favor de estas personas. Vemos ahí en algunos países que la idolatría llega a niveles desorbitantes, personas que hablan cosas
que no está soportado por las Escrituras. Tenemos que aprender a reconocer a Dios. La gente que incursiona en la idolatría es que aquella que no conoce a Dios, no conoce a Jesús, no conoce que Jesucristo, aquel varón que hace aproximadamente 2000 años enseñó en Israel y claramente le dijo, así como se lo dijo a Satanás, se lo dijo a la gente, que el único digno de honra, de gloria, aquel que se merece la adoración, aquel que se merece que tú levantes las manos, aquel que se merece que tú alces los ojos al cielo y digas, bendito y alabado sea Jehová. Él es el único al que debes de honrar, alabar, y que en tu obediencia a las estatutas o lo establecido por el ángel de Dios, siempre Dios te va a bendecir. Llegaron toda, digamos, la población a decirle al papá, sacando a Gedeón, lo vamos a matar, lo vamos a eliminar. Es que se levantó en contra de nuestro Dios. Y la actitud que había sucedido en ese instante, como Gedeón derribó el altar y como Gedeón hizo picadillo o hizo leña, la imagen de acera, demostraban algo, pues eran imágenes, eran ídolos. Porque ¿cuál de aquellos, dice la Biblia, quién se levantará en contra de Jehová y prevalecerá? Por eso claramente viene el papá de Gedeón y le dice, hombres, ¿vieron lo que hizo con ellos? Cómo derribó los altares, cómo hizo leña. Esto significa que no era Dios. Y luego le dice, ¿acaso ustedes van a pelear por Dios? Recordemos que Dios pelea por su pueblo. Jehová, en el día de ayer abarcamos el tema cuando Moisés le dice al pueblo, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Como Jehová infringió una gran derrota a los egipcios. El pueblo de Israel les venció sin arma. El pueblo de Israel les venció sin tener espada. Pero Jehová, el ángel de Jehová, peleó a favor de su pueblo, lo defendió y destruyó a todos los egipcios. Pues ahora nosotros observamos acá que no hubo un dedo que se moviera en contra de Gedeón, pero viene claramente el padre, le dice, hombre, si él es Dios, que se defienda solo. ¿Por qué se dejó destruir? Esa actitud demostraba algo, pues era un ídolo. Rápidamente dice la escritura, pues que el pueblo hasta le cambiaron el nombre a Gedeón. Jehová le dice, ellos le dijeron que Baal contienda contra ti. Y nosotros observamos que más adelante, puedes leerlo ahí en tus casas, que porque aquí es reflectivo y es pequeño por el espacio, pero tú puedes en tu casa darte cuenta que después de eso, después de derribar el altar, Gedeón obtiene una gran victoria sobre los madianitas. Prácticamente aquel yugo que tenía puesto Israel fue destruido. Jehová Dios usó a Gedeón como un instrumento para liberar al pueblo. Entonces, ¿qué nos tiene atado muchas veces a las circunstancias adversas que vivimos? Quizás el que no honres a Dios. Por eso ahorita en el presente, en esta época nueva testamentaria que vivimos, nosotros predicamos algo. Debes de aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador personal. ¿Qué significa único? Que Jesucristo no necesitó ayudadores para salvar tu vida. Jesucristo no necesitó ayudadores más que el Padre y el Espíritu Santo para que en esa cruz crucificar tus pecados. Y aún tú dices, voy a erigir una estatua o una imagen a Jesucristo porque esa la voy a honrar. Y la verdad que estás cayendo en idolatría, porque el Cristo que yo te predico es cierto que murió, pero al tercer día se levantó con poder y con gloria y hoy está en los cielos intercediendo por ti. Envió al Espíritu Santo para que esta palabra se te revele y te diga que es tiempo de salir de la esclavitud espiritual, porque eso es la idolatría, una esclavitud espiritual donde el enemigo de las almas te tiene cegado y no puedes sentir la gloria de Dios como Israel estaba, no puedes sentir la bendición de Dios como Israel estaba, no puedes sentir la libertad, porque de algo estoy consciente. La Biblia dice que solamente donde esté el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Luego nosotros observamos la gran victoria que obtiene Gedeón y todo el pueblo se benefició de ella. Pues cuando ellos dejaron de perder todos sus bienes, dejaron de perder todos los bienes que ellos cosechaban, sus cosechas pudieron ellos ya hacer uso de ella, que en lugar que los madianitas se los llevaran y ellos trabajar en vano, como algunos dirían. Y esto es lo que el Señor en esta mañana quizás nos diga. ¿Será que estamos perdiendo nuestro tiempo? ¿Será que estamos perdiendo nuestros días?
¿Será que estamos haciendo lo correcto? Si no estamos adorando a Jehová, al único Dios verdadero, si no hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único suficiente Salvador, si no hemos experimentado como Gedeón experimentó la voz de Dios a través del ángel diciéndole lo que debe hacer, hoy a través de la Escritura puede hacer que como Israel estemos perdiendo todo lo que tengamos, y eso es solamente algo al obstáculo que nosotros tenemos porque no honramos a Dios. Quiere decir que el no honrar a Dios, el no adorar a Dios, el no reconocer a Dios es un obstáculo en nuestras vidas. Y si en lugar de honrar a Dios honramos imágenes, honramos todo tipo de ídolo, entonces estamos nosotros mismos impidiendo que Dios bendiga tu casa, bendiga tu familia, bendiga tu país. Les hago un reto en esta mañana: empecemos a honrar a Dios como Él se lo merece, empecemos a levantar manos santas como dice la Escritura, y verás cómo Dios va a cambiarlo todo. Y como dice la Escritura, Jesús le dijo a Marta y le dijo a María: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Solamente hasta que creas en Jesucristo, tu Salvador personal, vas a ver la gloria de Dios experimentando en tu vida. Que Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Solo vamos a dar gracias. Altísimo y soberano Dios, te agradezco, Señor, por esta mañana. Te ruego, Señor, que tú bendigas a los oyentes. Tú sabes que no tengo nada en contra de nadie, Señor. Lo único que quiero, Señor, pues es que la gente se dé cuenta, Señor, que tú quieres bendecirle, que tú quieres abrir esas ventanas de los cielos. Te ruego, Padre, que rompas ataduras y ligaduras. Rompe todo aquello, Padre. Así como tú rompiste ese yugo que tenían los madianitas sobre Israel, así rompe todo yugo que el enemigo tenga, Dios, sobre cada vida. De manera especial te pido, Padre, en esta mañana, que tú bendigas, Señor, a la familia de nuestro hermano Francisco Gamboa, nuestra hermana Rosario Norori, una fiel escucha, Señor, y una persona que intercede por este programa, Dios. Bendícele de manera especial sobre toda su casa. A mi hermana Argentina Morales, Dios, derrama bendición sobre su familia, sobre su vida, Padre. A Emir Ale, prospérale, bendícele, rompe atadura todo lo que no sea tuyo. Que en el nombre de Jesús, Señor, tú tomes control de todo, Señor, aquello, Padre, que está impidiendo, Dios mío, que tu gloria se manifieste sobre cada vida. Te pido de manera especial por los Hernández, nuestro hermano Santiago, Roberto, nuestra hermana Ruthbelia, a Karen, Señor, los niños, bendícelos de manera especial, a mi hermana María, que tu gracia y tu poder se derramen sobre ellos. A Armando García, Dios, a la familia Gutiérrez, bendice y sana a los niños de mi hermana Margarita Gutiérrez. Te lo pedimos todo en el glorioso y santo nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta el día lunes, si así Dios lo permite. Bendiciones. Dialogando con Dios. Un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios.